Dios, presentamos esta noche ante ti en el nombre de Jesús, Señor, para darte gracias por este tiempo. Te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra, Señor. Todos los días de nuestra vida son malos, Señor, porque desde que Satanás tomó el control de la tierra, todos los días son malos, aunque a nosotros nos parezcan que algunos días son mejores que otros. Necesitamos esa luz, Señor, que nos ilumine el camino, porque muchos de nosotros estamos agotados, cansados, turbados, desesperados, Dios. Pero necesitamos esa palabra que refresque nuestra alma, que nos dé, Señor, la esperanza y el aliento para seguir adelante, como dice tu palabra, para perseverar hasta el fin. Y creo que a través de esta palabra de hoy día la vamos a encontrar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Bueno, una de mis funciones como pastor es exhortar a las personas a que se mantengan fieles, ¿no? A veces no es muy grato, pero es parte de la... No hay excusa para no congregar, de verdad. Porque yo siempre he dicho, si yo le dijera a las personas que hoy día, a esta hora, le voy a dar $5,000 a cada uno, te apuesto que en 3 días ya me tocó la pared. ¿O no? La importancia que es congregarse. Esto es más grande, porque de esto, ¿sabe qué se trata? Aprender sobre la vida eterna. Por eso Dios nos ha llevado como iglesia a estudiar Apocalipsis, porque ahí vamos a ver lo que va a pasar con los que no creen en Jesucristo y lo que nos va a pasar a nosotros como creyentes cuando estudiemos la Nueva Jerusalén y el milenio y todas las bendiciones. Usted se va a llenar de fe, de esperanza, y eso lo va a hacer resistir cualquier penuria que pase en este mundo, porque en este mundo, dijo Jesucristo, de muchas serían nuestras tribulaciones. Ahora, estamos estudiando el capítulo 6 de Apocalipsis y habíamos estudiado que después que ocurre el rapto, ¿no? Ocurre el rapto, inmediatamente es quitado el Espíritu Santo, que es el que está reteniendo que el anticristo se manifieste, y el anticristo se va a manifestar. Y él va a hacer un pacto de 7 años con el pueblo de Israel, donde en los 3 años y medio primeros va a haber una paz increíble en la tierra. Cuando hay paz, pues hay progreso, porque no hay guerras. Entonces la gente, él va a ir preparando todo, con su verbo, con todo ese poder que va a venir de Satanás. Pero a los 3 años y medio va a empezar la guerra. Y en esa guerra va a empezar ya a matar a todas las personas que profesan ser cristianos. Después de esta guerra, dice que empieza esta guerra entre las naciones, persecución a los cristianos y todo lo que trae una guerra, porque cuando tú te pones a alguien en la guerra, pues te dan vuelta, ¿no? Mucho trámite. Después vimos que empieza el tema de una hambruna, ¿no? Y después de la hambruna venía el tema del control económico, que más adelante veremos con el sello, y después se intensifica todo, guerra, hambruna, pestilencias, inclusive los animales van a empezar a atacar a la gente, como ocurre ahora, ¿no? Porque ahora también ocurre. Usted ve a veces en National Geographic, puede ver cómo se han invadido el territorio de los tigres, de todos los leones, y ellos salen en las noches, y si pueden comerse un humano, se lo comen, pero en ese tiempo va a ser terrible. Entonces llegamos al sello número 5. Hoy vamos a estudiar solo el sello 5, porque es bien interesante. Esto es Apocalipsis 6, del verso 9 al verso 11. ¿Ok? ¿Ya llegaron? Entonces ya se abrieron, Jesucristo ya fue abriendo el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, y en todos ellos vemos la mano del hombre, ¿no? Dios usando al hombre para hacer juicio contra el hombre. Y el quinto todavía sigue el juicio, porque dice, cuando abrió el quinto sello,
vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre y los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como él. Vamos a ver varios hechos acá. En primer lugar, se presentan acá los mártires, ¿no?, que habían sido muertos. ¿Por qué? Por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Estos mártires salen, como veremos cuando estemos más adelante, de los primeros meses de la gran tribulación. Cuando ya empieza la gran tribulación, empiezan a asesinar a los cristianos. Y como veremos más adelante, los asesinos justamente porque habían rehusado adorar la imagen del anticristo como Dios. Y la Biblia dice textualmente, y veremos más adelante, que fueron decapitados, ¿no? Ahora, Jesús ya nos advirtió a nosotros en Mateo 24:9, ¿no? Mateo 24:9. Ya había una advertencia. A veces uno, cuando lee eso, como que no le da mucha. Dice así, 24:9. Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Eso era lo que estaba pasando con ellos, ¿no? Ahora, comenzando con la lapidación de Esteban en el libro de Hechos, usted lo puede ver en Hechos 7, 58, 60, donde Esteban es lapidado. Esteban es considerado el primer mártir, ¿cierto?, de la iglesia cristiana. Y después de la decapitación de Santiago, que también lo puede revisar en el libro de Hechos, en el capítulo 12, del 1 al 2, o sea, la muerte de Esteban lo puede ver en Hechos 58-60, ¿no? Y también el de Santiago, que es el hermano de Jesucristo, Hechos 12, 1-2, revisen. Para el tiempo cuando Apocalipsis fue escrito, la lista de los mártires incluía, ¿saben a quién? A Pablo, a Lucas, a Timoteo, a todos los 12 apóstoles, exceptando a Juan, y a miles de cristianos desconocidos para nosotros, pero que fueron muy preciosos para Dios, ¿no? ¿Cuánto mártir tuvo en ese tiempo? Entonces, ahí lo que observamos nosotros, aquí, cuando leemos este versículo, es que lo que está viendo son las almas de estas personas, ¿cierto? Otra conclusión es que estos santos, que habían sido los mártires, estaban vivos. La muerte para ellos en la tierra no fue el fin. La gente creía, ¿no?, que habían muerto, que habían destruido, pero en realidad estaban en la presencia de Dios. Y estos mártires están conscientes del lugar donde se encontraban y de lo que les había ocurrido. Esto bota todo argumento que dice que las almas cuando mueren duermen. Acá está, no duermen. Tu alma va a estar consciente. ¿Ya? Aquí está. Cuando ustedes digan que no duermen, aunque usted sabe que la Biblia dice que para Dios 1000 años es como un día, ¿no? Entonces, si tú te mueres, de repente yo pienso que el día que yo muera, de un momento voy a abrir los ojos y voy a estar en la presencia de Dios. Para mí ya no va a haber el factor tiempo como lo conocemos ahora. No hay. Para los que murieron hace 2000 años, ellos es como que abrir y cerrar los ojos. Así es. Entonces cae esa doctrina que dice que los muertos duermen. No,
eran almas de mártires que habían sido asesinados, pero eran conscientes de su situación. Y lo que tercero vemos que ya esta persecución llevaba un tiempo, ¿no? Y estos mártires, como veremos más adelante, ya estaban convencidos que había pasado mucho tiempo. Y le están diciendo a Dios que esto se está intensificando. En los capítulos anteriores vimos que había un solo mártir que fue Antipas, ¿se acuerdan? En el capítulo 12, en el versículo 3. Ahora, vamos a ver un versículo que es bien interesante porque habla del tema de la venganza. Se habiendo analizado todo esto del verso 9, vemos el verso 10 que dice así. Hay que tener bastante atención porque es bien interesante. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Esta pregunta contiene un aire de reclamo, ¿no? Están reclamando a Dios, ¿sí o no? Sí. Pero uno de los pasajes de la Biblia que a mí me convenció que cualquier creyente tiene el derecho y la autoridad de decirle a su autoridad, a su pastor, porque apóstoles y profetas no hay, ¿por qué? Yo te lo voy a llevar a Hechos 9. Aquí empezaron mis problemas como cristiano porque se me cayeron una de las vendas más grandes que había. Hechos 9, 10 al 15, ¿se acuerdan? Esta parte. Pablo estaba yendo, en ese tiempo era Saulo, estaba yendo a matar a los cristianos y de repente un rayo de luz lo ciega, cae del caballo, se queda ciego y acá empieza, ¿no? Hechos 9, del 10 al 15. Y él estaba en Damasco. Dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. O sea, en una visión se le presenta a Jesús y le dice: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Hasta aquí. Yo sueño el día que escuche la voz de Dios. Me ha salvado. ¿Cómo será? Acá estoy. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra, le pone las manos encima para que recobre la vista. Ya, si Dios viene y te da esa orden, tú te paras y te vas. Pero mira lo que dijo Ananías. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea, le dijo: Señor, ¿qué pasó? ¿El asesino? Está defendiendo. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento me escogido es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ahí le da el ministerio a Pablo. Pero aquí uno se pone a pensar, ¿era un humano pidiéndole explicaciones a Dios o no? Entonces ustedes pueden preguntarme a mí cuando tienen una duda. ¿Por qué antes nunca podíamos preguntar a nadie nada? Porque tú preguntabas, eras rebelde, o estabas en la carne, o algo, porque, ¿no? Pero aquí, usted tiene todo el derecho, cuando no entiende algo, a preguntar. Y eso es lo que hacían estas personas. Le preguntaban al Señor, pero no eres, claro, tú puedes preguntar sin faltar el respeto, ¿no? Eso siempre es así. Y le decían tres cosas: le decían que era Señor, que era santo y que era verdadero. ¿No? El Señor, pues la palabra Señor es un gobernante con poder absoluto. Eso es lo que significa la traducción. Y eso es lo que tiene Dios, poder absoluto. Es santo
porque Dios no puede tolerar el pecado. Y por tanto no soporta por siempre la arrogancia de los soberbios que no creen en Él. Y es verdadero, ¿por qué? Porque Dios sí cumple lo que promete. Y Dios ha prometido algún día vengar a su pueblo. Entonces la pregunta, lo que vamos a preguntar estos martes no es si Dios puede vengarlos, sino cuándo lo hará, cuándo lo iba a hacer. Es una pregunta que es desconcertante, ¿no? Ahora, como cristianos, es analizar un poco el tema de la venganza, ¿no? Algunos tienen idea, dicen, con toda la Biblia, Jesucristo mismo dice que Jesús nos enseñó a poner la otra mejilla, ¿cierto? Inclusive oró por sus enemigos cuando lo crucificaban. O sea que no es un tema sencillo de asimilar. Pero hay que expresar dos ideas. El pasaje es un reconocimiento de que los cristianos a veces nos asaltan angustiantes preguntas cuando los problemas y las pruebas entran en nuestra vida, ¿sí o no? También significa que no es malo plantearse esas preguntas siempre y cuando te la plantees no pierdes tu fe en Dios. Porque yo he escuchado gente decir, ¿sabe qué? No pasa nada con Dios, Dios no cumple. Y es importante reconocer acá que estas almas están poniendo la venganza en manos de Dios. El Nuevo Testamento nos enseña que nosotros como personas no podemos vengarnos personalmente, pero enfatiza que Dios en algún momento nos iba a castigar. Por ejemplo, ¿qué decía Pablo? Vamos a estudiar lo que decía Romanos en el capítulo 12, del verso 17 al 21. Tiene que fijarse en su meta, porque nuestra naturaleza carnal, lo primero que cuando nos dañan es revolver el daño. ¿Usted no ha sentido eso? Cuando nos dañan, como que queremos nosotros de alguna manera responder, ¿no? Pero mira lo que nos enseña el apóstol Pablo. Dice así: no paguéis, Romanos 12, 17 al 21, eso debería de marcarlo en su Biblia. Cuando lo ofendan y cuando lo ataquen y necesita una palabra que lo mantenga firme, puede leer esto. Dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, no solo lo bueno delante de todos los cristianos, sino de todos los hombres. Si es posible, este versículo me gusta, en cuanto dependa de vosotros, estás en paz con todos los hombres. Hay gente con la que usted nunca se va a poder llevar bien. No se trate, ya cuando ya vea que la cosa no se puede, se puede. Acá no dice llévate bien con todos, no dice eso. En cuanto dependa de ustedes. Después del Señor dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Esta es una práctica egipcia que tenían cuando se ponían como una sartén con carbones, ¿no? Eso significa que si yo ayudo a alguien que me está dañando, no sé si a ustedes le han pasado, que gente que los está atacando de repente necesitan ayuda y usted va y lo ayuda y lo avergüenza. Eso es lo que quiere decir, que se van a sentir avergonzados, que no se han vencido de lo malo, sino vence el bien del mal. La palabra es buena, ¿no?
nosotros como cristianos debemos entender que el Nuevo Testamento condena el tomar represalias en lo personal y en lo privado. O sea, no. Es dificilísimo, porque nosotros como cristianos, como hablábamos ayer en la clase, el rechazo y la ofensa es de todos los días. Bueno, en realidad cuando uno ve la sociedad, pues ve que la venganza es una respuesta natural, razonable e incluso aceptable ante cualquier afrenta real, ¿no? Algunos dicen que pagan con la misma moneda, ¿no? Entonces cuando tú lees los libros, lees las películas, todo es en torno a la venganza, ¿no? Ahí lo vemos al héroe que le sacan la mugre y esto, le matan a la mujer y al final se venga y gana, ¿no? ¿Sí o no? Así no son las películas. Ese es el concepto que el diablo nos mete acá, pero Dios no quiere que hagamos nada. Como seguidores de Jesús, hermanos, nosotros debemos de resistir la tentación de dejarnos llevar por esas tendencias. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:15, en 1 Tesalonicenses 5:15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. La venganza para nosotros siempre supone invariablemente pensamientos y emociones no cristianas. Nuestro corazón no puede estar lleno de amargura y de amor al mismo tiempo. No puede, porque de la abundancia de tu corazón habla tu boca, ¿cierto? Y si tu corazón está lleno de amargura, te va a salir, el diablo te va a mandar el dardo de fuego, te va a salir. Era lo que realmente le preocupaba a estas personas, a estas almas. En realidad no les preocupaba tanto la venganza, ¿sí? Porque ellos ya estaban bien, pues, ¿o no? Estaban en la presencia de Dios, estaban descansando. Lo que les preocupa y lo que nos debe preocupar a nosotros es la reputación de Dios. Y eso es algo que nosotros también lo vivimos, ¿no? Muchas veces cuando somos atacados y la gente nos dice, ¿y tu Dios dónde está? Entonces nosotros decimos, Dios mío. Yo les cuento como anécdota que cuando yo iba a orar a los hospitales, antes de entrar, me preparaba, oraba y siempre le decía algo al Señor: Señor, no lo hagas por mí, hazlo por Él. Yo ya te conozco, pero quiero que ellos te conozcan. Y eso lo vemos, por ejemplo, en un salmo, en el Salmo 79. Miren, vamos a ver cómo el salmista lo dice. En el Salmo 79. Verso 9. Miren. Salmo 79, 9. ¿Ya? Mira lo que dice. Ayúdanos. Eso es lo que podrías decir tú: ayúdame, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre, ¿no? Y en el verso 10 dice así: ¿por qué dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? ¿No nos dicen eso? ¿Dónde está tu Dios? Sea notoria a la gente delante de nuestros ojos la venganza y la sangre de tus siervos sea que fue derramada. Entonces aquí lo que le está preocupando al salmista no es que se vengue por él. Simplemente lo que le está preocupando
preocupando, lo que nos debe preocupar a nosotros como cristianos, es que el nombre de Dios no sea blasfemado. Porque yo ya soy cristiano, o sea, yo ya la vi, pero cuando yo escucho, siempre que escucho a alguien hablar mal de Dios, en ese instante digo, ahí nomás quedamos. No sigas adelante, porque ya lo he visto. Lo que ocurre después, y a Dios no le gusta eso. Ahora vamos a centrarnos en esta pregunta. Ha desconcertado durante toda la época en que Dios se ha presentado a los seres humanos. Todo el mundo está preguntando, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Por qué, Dios? Mira, vamos al Salmo 13, 1 y 2, escrito por el rey David. Esto es como, uno lee esto como si fuera uno. Salmo 13, 1 y 2. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Hace recordar a nosotros, ¿no? O el señor Habacuc, también fue, ahí en Habacuc también habla de hasta cuándo. Habacuc 1:2. Habacuc 1:2 preguntó lo mismo. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Jeremías, el capítulo 12, en el versículo 1, ya no solamente dice hasta cuándo, sino también dice por qué. Pregunta. Jeremías 12:1. ¿Sí? ¿Muy rápido? Estoy, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lo van a hacer más rápido que ustedes? ¿Ya? Aunque no crean que es esa manera de ir entrenándolos, porque cuando uno estudia, ¿no? El profesor es un... Jeremías 12:1 dice, ¿hasta cuándo? ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? ¿Nunca te has preguntado tú? ¿Por qué ese tipo que no es cristiano, que es un delincuente, tiene lo que nosotros deberíamos tener? Estas preguntas, el hasta cuándo y el por qué, son preguntas que todos los cristianos de todas las épocas han lidiado. Dios promete castigar a los malos y vengar a los justos, pero esto realmente es algo que tan rara vez lo vemos ocurrir y nos impacientamos. Lo vemos ahora, ¿no? Como en el Congreso, todos corruptos, no le pasa nada, no le pasa algo. Y uno dice de afuera, pero ¿por qué? O sea, sí, yo he escuchado, pero usan toda la maraña legal y salen adelante, ¿no? Lo que vemos a nuestro alrededor es muchas veces que los justos son oprimidos mientras los malos prosperan, ¿o no? Usted lea el Salmo 37, se lo dejo para que lo reflexione en su casa. Es un salmo espectacular. En nuestros corazones creemos que Dios hace que todas las cosas nos ayuden para bien, pero si somos sinceros siempre nos preguntamos ¿cuándo es que lo hará? ¿O no? O tú lo dices cuando estás en problemas, Padre, pero nos quemamos a Dios todas las veces. ¿Cuándo? ¿O no? ¿Sí o no? Así somos sinceros y no somos religiosos. Como muchos cristianos del pasado, tenemos problemas con el tiempo de Dios, lo cual nos lleva siempre a esa pregunta. Vivimos en
en un mundo donde todo lo que estaba fijo parece haberse soltado. Todos nosotros nos preguntamos, ¿en qué irá a parar este mundo? ¿Por cuánto tiempo permitirá el Señor que esto siga así? ¿Cuánto tiempo pasará para que el Señor ponga todo en su lugar? A veces la pregunta es más personal, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasará, Señor, antes de que corrijas lo mal que está en mi vida? Nos preguntamos. Ahora, si hacemos una reflexión personal, puede ser que estemos siendo perseguidos, ¿no?, por alguna familiar, un antiguo amigo, un vecino. Tal vez usted se esfuerza por hacer el bien, pero a otros parece malo lo que usted hace. ¿Se acuerdan cuando le predicábamos a nuestras familias y no? ¿Qué hablan entre ellos? Mira, ¿qué estás haciendo? Si eres cristiano ya no vas a ser mi hijo, y cosas así. Puede que usted sea honrado y siempre cumpla su trabajo, pero al que ascienden es al indolente, al arrastrado, al adulador, ¿no? Tal vez, igual que el profeta Jeremías, añadimos el por qué. Señor, ¿por qué estoy teniendo tantos problemas? Señor, ¿por qué murió mi esposa o murió mi hijo? Señor, yo traté de criar a mis hijos correctamente, ¿por qué se descarriaron? O algo más, Señor, ¿por qué no puedo pagar mis cuentas? Señor, ¿por qué tengo cáncer? ¿Por qué tengo esta enfermedad? O los solteros, Señor, ¿por qué estoy tan solo? O hay gente que dice, Señor, no sé cuánto pueda soportar, cuánto tiempo ha de pasar para que me ayude, cuánto tiempo. ¿Cómo nos sentimos? Impacientes, confusos, frustrados, desconcertados, atribulados. Bueno, porque esa es la verdad. El resto es dorarte la píldora, decirte que Dios te va a contestar al toque. No funciona así, y van a ver por qué, porque en los versículos que vienen adelante está la explicación. ¿Seguimos? Los veo medios asustados. Ahí al verse lo veo. Cuando le dije, ¿por qué estoy solo, Señor? Se puso a... dale. Vamos a leer el versículo 11. Entonces, cuando ellos pidieron venganza, ¿Dios qué les dijo? Ya, no les dijo ya, les dijo así. Y se le dieron vestiduras blancas y se le dijo, descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. La respuesta básica que resume esto es, van a tener que confiar en lo que estoy haciendo. Esta tiene tres partes, miren, ¿eh? Lo primero es que Dios les dice, créanme, no lo van a entender. Cuando uno revisa las Escrituras, ¿hasta cuándo? En la mayoría de las veces Dios no se molesta en responder, porque no le responde a David, ni le responde a Bacún, ni le responde a Jeremías. Lo que sí nos dice en Isaías 55, 8, 9, ¿cuál es? Ese versículo lo deben tener. Isaías 55, 8, 9. Mis pensamientos no son tus pensamientos, y tus caminos no son tus caminos. Los planes y los propósitos generales que tiene Dios para nosotros somos incapaces de entenderlo. Y eso es normal. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un ser sobrenatural, ¿cierto? Y ustedes y yo somos naturales. Y nuestra mente natural nunca va a entender a Dios. Yo he tratado de a veces y me encuentro con un muro, porque no alcanza mi inteligencia, ni mi mente, ni nada para entender a Dios. Solamente lo conoceré en su presencia. Otra cosa que nos dice es que Dios se preocupa por nosotros. Porque las vestiduras blancas
se mencionan a menudo en el libro de Apocalipsis como señal de la aprobación de Dios. Al final les dice a ellos que todo va a salir bien. Les dice que descansen, que esperen. Porque el plan de Dios, hermano, no se va a acelerar ni se va a retrasar nunca. Tiene su tiempo. Nosotros quisiéramos que sea un poquito más rápido, ¿no? Ahora, la pregunta que yo me hacía era, ¿por qué el Señor ahí nomás no actúa? ¿Por qué no actúa? Que estaba esperando que muriera más gente. Porque acá dice, sí, ¿no? Espérate que muera más gente. O sea, está con una calculadora. ¿No? Tiene su porqué. Y esta explicación, por eso la Biblia se interpreta a sí misma. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 3 y 4. Esto es lo que dice la gente. Este es un pantallazo de la situación actual. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. La palabra concupiscencia significa bajas pasiones, ¿no? Y diciendo, ¿qué dicen estos burladores? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, ¿dónde está la promesa del regreso de Cristo? Eso es lo que significa advenimiento. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Hay gente que no cree que va a venir Cristo. No lo cree. Tú le preguntas a alguien en la calle, no lo cree. Pero la respuesta de por qué el Señor todavía no aplicaba la venganza está en el verso 8, ahí mismo. 8 y 9. Mas, oh amados, no ignoréis esto, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es un versículo que deberían dárselo a los calvinistas. Si Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, entonces ya dejarles a los calvinistas sin piso. Por eso es que no actuaba. Estaba esperando que se arrepientan. Por eso el Dios todavía de repente no nos lleva con él. Pues como somos luz y somos sal, está esperando que más se conviertan. Él va a esperar hasta lo demás que puede esperar, ¿no? En realidad lo que quiere decir en esto es esto, ¿no? Si yo lo pusiera en una paráfrasis, yo diría así: estoy haciendo cumplir mis planes. Eso es lo que diría Dios a nosotros. Estos planes tomarán algún tiempo más, pero no tengan la más mínima duda que se están cumpliendo. No hay nada que podamos hacer para acelerarlos. Así que mientras esperen, sean pacientes. En lugar de preocuparse, gocen de las bendiciones de su condición de salvos. El contentamiento. ¿Se acuerdan que hablamos del contentamiento? Sí. Contentamiento. ¿Cuándo aprenderemos a vivir en contentamiento? Cuando uno no está contento con lo que Dios le ha dado, cae en el desagradecimiento y eso no le gusta a Dios. Yo veo cristianos que Dios los bendice, pero quieren más y más. Y se olvida y no voltean, y ¿sabe qué? No disfrutan lo que tienen. Nosotros debemos buscar el equilibrio. La prosperidad bíblica es que todas nuestras áreas de nuestra vida estén en equilibrio. Lo que pasa es que a nosotros nos metieron la idea de que prosperidad es riqueza material. No es riqueza material. Es que todas tus áreas estén bien. Tu familia, tu trabajo, todo es bien equilibrado.
Esa es la verdadera prosperidad. Eso trae paz. Cada uno sabrá cómo maneja eso, ¿no? Una reflexión para nosotros. La respuesta que Dios nos da ahora, cuando nosotros, usted y yo, tenemos problemas, ocasionalmente entendemos porque algunas cosas, ocasionalmente entendemos por qué algunas cosas ocurrieron, porque ocurrieron, ¿cierto? A veces algún pasaje de la Biblia, puede que de vez en cuando hasta seamos capaces de entenderlo. Una vez se dice, wow, si esto me pasó, porque si el Señor no me sacaba de acá, esto podía pasar. Si el Señor, oye, ¿sabes qué? Este dolor que me salió acá y que tuve que ir al médico fue porque el Señor me está avisando que podía haber muerto, porque a veces hay pequeños dolores que uno no le hace caso, ¿cierto? Y de repente, pues, ahí nomás te mueres. Pero la mayoría de las veces, sin embargo, no encontramos una explicación racional para nuestras calamidades. Cuando no entendemos las respuestas de Dios, cuando no le entendemos, la respuesta de Dios es: confíen en que sé lo que estoy haciendo. La soberanía de Dios. La soberanía de Dios todavía es algo que no lo entendemos. Y Dios nos contesta a nosotros de tres maneras cuando estamos pasando pruebas. La primera es: créanme, no lo vamos a entender. Nosotros como cristianos somos incapaces de entender los planes de Dios a largo plazo. No. Nosotros nos interesa nuestro pequeño mundo, pero a Dios les interesa todas las personas. A nosotros nos interesa ser aliviados de nuestros problemas, pero a Dios le interesa lo que es mejor para nosotros. Por eso que a veces nos deja en tribulación y nos tiene ahí, porque al final algo bueno va a salir. Deseáramos que Dios nos hiciera más felices, pero lo que Dios quiere hacer de nosotros son mejores personas. Por eso dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Por eso Proverbios 3:5 es un versículo que yo lo tengo en un lugar de mi escritorio, cada vez que hablo lo veo. Proverbios 3:5. Hay ciertos versículos que usted lo debería tener, que Cintia no me haga mentir, pero en la antigua casa donde vivíamos yo tenía un ropero donde hay esos espejos grandazos, ¿no? Y todo el marco estaba pegado de versículos, ¿sí o no? Sí. Entonces todos los días cuando me estaba acicalando para salir, los leía. Entonces me quedaban grabados. Y uno de ellos era este, Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Confíen en Dios con su mente, porque la batalla espiritual está acá. Tu propia prudencia quiere decir en tus fuerzas, ¿no? Otra cosa es que debemos de estar seguros y tener la seguridad de que Dios se preocupa por nosotros. Y hay un versículo que es buenísimo, es Primera de Juan 4:10, que resume esta preocupación por nosotros. Primera de Juan 4:10. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor. Miren la definición del amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El Dios desde antes ya nos amaba, se preocupaba. Y lo tercero es que deberíamos saber que todo al final va a salir bien. A muchos nos gustaría saber por qué ocurren ciertas cosas en nuestra vida. A mí me gustaría cuál es el plan general de Dios para mi vida y cuándo se llevará a cabo. Sería bonito, ¿no? Pero en realidad lo que Dios nos dice ahora nosotros como cristianos en este tiempo es que tengamos paciencia, que estemos tranquilos,
que aprendamos a esperar. Mientras tanto, contentamiento. Hermanos, nosotros somos bendecidos. Hay muchas cosas que no apreciamos en nuestra vida por estar mirando los problemas, las preocupaciones o lo que nos falta. Yo he decidido disfrutar cada día de mi vida, porque el otro día estaba viendo la televisión, dos muchachos caminando en una vereda en el Cusco, se iban a la plaza de armas seguramente a ver, y el carro ¡pum!, lo mató. O sea, yo veo eso y digo, Dios mío, Dios nos habla. Hacemos planes a largo plazo a veces, pero no sabemos, como dice la Biblia, si mañana la muerte nos va a tocar la puerta, nadie. Venga, y tú, pero aguanta, tenía que esto, no. Disfrute. Por eso yo me voy de Quito Cosilla a disfrutar de mis nietas de lunes. Contarle que no me quieran peinar y todo eso. Observe la pregunta de nuevo, ¿no? Tiene que quedar sellado en nuestro corazón, por eso Dios nos está dando este verso. ¿Hasta cuándo? Cuando los problemas entran en nuestra vida, debemos aprender a poner nuestra confianza en el Señor. Segunda de Crónicas 20:20. Desde el principio de las Escrituras, vemos a Dios pidiéndonos confíen. Confíen. Segunda de Crónicas 20:20. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed. El Salmo 37:5 también que yo les he dado. Segunda Crónicas 20:20. ¿Es eso? ¿No es eso? No. Sí, abajo. Sí, sí, la parte 2. Claro, no todo el versículo. El Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él. O también Isaías 26:4. ¿De acuerdo? Esos versos, cuando ustedes estén alicaídos, estén down, como decimos, léanlos. Isaías 26:4. Confiad en Jehová perpetuamente. Esa palabra significa siempre. Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. O Jeremías 17:7, ¿no? Que también es bueno. Jeremías 17:7. Bendito el varón o la mujer que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Amén. La conclusión de esta prédica sería, ¿usted tiene preguntas? Dios tiene respuesta. Porque cuántas veces cuando oramos le preguntamos a Dios. Dios nos da respuestas a ciertas preguntas, otras las posterga, y puede ser que hay algunas que nunca las responda también. Sea la que sea la respuesta de Dios, Él nunca se va a equivocar, y nosotros debemos confiar en Él. Lo que sí, hay una pregunta para terminar la prédica, que la gente del mundo nos va a preguntar: ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Esa pregunta se está respondida. Mira lo que dice 1 de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Nos vamos a ir a 2 de Tesalonicenses. Vaya a 2 de Tesalonicenses, capítulo 1. A ver, 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 y 9. 7 al 9. Miren, esta es la respuesta. Cuando alguien no cree en Jesucristo, usted agarra estos 3 versículos y ponga: y vosotros que sois atribulados,
Daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Nosotros que estamos atribulados tendremos reposo cuando se aparezca Jesús en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna, perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ese va a ser el castigo de las personas que no creen en el Evangelio. Y eso hablaremos en el próximo capítulo. Entonces, ya saben lo que nos ha querido transmitir. Nada de venganza. Por favor. Yo soy sincero. Yo a veces tengo esos pensamientos. Porque a veces es agradable pensar cómo le puede ir mal a otro, ¿no? Hay que ser sincero con uno. Pero uno, cuando yo tengo esos pensamientos, inmediatamente el Espíritu Santo me dice, tú no puedes pensar así. Así no piensa un cristiano. Desecha eso. Más bien bendícelo, ora, porque la verdadera venganza, ¿sabes cuál es? Que ellos se vuelvan cristianos. Esa es la verdadera venganza. Cuando alguien que te ha atacado, que te ha mentido, que ha blasfemado, que te ha dañado, se convierte en cristiano. De repente, por eso no tratemos de vengarnos con nadie, porque de repente al final termina siendo nuestros hermanos. Yo tengo un montón de anécdotas de esa gente que han venido con la espada desenvainada y ahora son mis amigos. Porque Dios los tocó y ahora son mis hermanos en Cristo. Pero sobre todo, yo me quedaría en esta prédica con la palabra, con dos palabras: soberanía de Dios y contentamiento. Disfrute la vida. No se preocupe por nada. Sigan adelante. Bien, estamos en una iglesia donde gozamos de la libertad en Cristo. Pero el tema es que no solo sea en la iglesia, sino que sea en nuestra vida personal. Eso es lo que es. Porque uno no entiende a veces lo que es la libertad de Cristo. Es poder hacer cualquier cosa, poder disfrutar de este tiempo que Dios permite que estemos en la tierra, algunos un tiempo más largo que otros, pero que al final nos vamos a morir. Eso es inevitable. Pues ustedes y yo lo que estamos haciendo es prepararnos para la vida eterna. Yo les soy sincero, a veces que yo me siento cansado. Creo que he vivido muy rápido. Yo, Señor, claro, yo no me quiero ir todavía porque hay cosas que quiero hacer. Pero si a mí me dieran a escoger entre estar en la presencia de Dios y quedarme, como decía Pablo, ¿no? Pablo lo decía así, ¿no? Él se quedaba todavía porque tenía algo que hacer, pero él prefería, para él decía que la muerte para mí es ganancia. Y eso, ¿no? La muerte va a ser ya empezar nuestra vida real. Así que nos ponemos de pie para terminar este tiempo, hermano. Una prédica corta. Vamos a orar. Cierre sus ojos, relájese. Padre Santo, bendito Dios, aquí reunidos, Señor, lo primero que queremos hacer es pedirte perdón si en algún momento en nuestro corazón ha habido sentimientos de venganza hacia el Señor. Reconocemos que hemos sido ofendidos, reconocemos que hemos sido dañados, reconocemos que muchas veces nos han calumniado, pero ya no queremos vengarnos porque la palabra dice, Señor, que tú eres el que actuarás por nosotros. Así que te pedimos perdón y te entregamos, Dios, en tus manos nuestro destino y el destino de esas personas, Señor. También, Señor, te queremos pedir perdón si no hemos estado viviendo en contentamiento, que nos hemos estado quejando, Señor, muchas veces de las cosas que estamos pasando. A veces no apreciamos la bendición, Señor, de vivir en un país como el Perú, de tener un lugar donde dormir, de tener un plato de comida.
y lo hacemos es preocuparnos, y la palabra dice que preocuparse es pecado, Señor. Perdónanos, Dios, porque es como un hábito de vida que nos han enseñado de niños a preocuparnos por cosas que ni siquiera han pasado a veces. Señor, que el Espíritu Santo nos enseñe a vivir en contentamiento, que nos enseñe a apreciar cada segundo de nuestra vida, que no perdamos el tiempo en conflictos inútiles, que sepamos apreciar a nuestro prójimo que está al costado nuestro, porque muchas veces como cristianos somos muy amables, muy amorosos, muy comedidos con otros cristianos, pero con nuestra propia familia no lo somos. Y ellos son los que más nos aman, porque algo me has mostrado tú, que al final del camino, más que la congregación, tenemos a la familia, Señor. Ellos siempre estarán con nosotros. Muchos de nosotros hemos estado en otras iglesias y hicimos grandes amigos, pero ya no estamos ahí, ya no nos llaman, Señor, ya no nos buscan. Pero nuestras familias, seamos como seamos, siempre están a nuestro lado. Aunque nos tratan mal a veces, pero ahí están. Y eso es una bendición. Ayúdanos, Dios, como hablábamos ayer en la clase, que el primer sacrificio sea en nuestro hogar, Señor. Que ahí se vea realmente nuestro cristianismo primero. No podemos ser buenos, amables, con gente que no conocemos a veces, cuando no lo somos con nuestras propias familias, Señor. Gracias te damos, Dios, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.